Dios te bendiga, Pedro, ¿cómo estás? Muy bien, Luis, Dios te bendiga más. Feliz una vez más de este reencuentro que tenemos semanalmente con cada uno de estos episodios que hablamos por la palabra. Así es, y bendecimos su vida a usted que nos escucha, que nos ve en este momento. Recuerde siempre suscribirse al canal, compartir y comentar, porque nosotros hacemos algo, Pedro, y es que siempre que vamos a hablar, lo vamos a hacer por la palabra. Hoy, como de costumbre, le invitamos a usted que ya leyó el tema de este episodio, ¿cierto, Pedro? Sí, cierto. Y hoy vamos a estar hablando, Pedro, de cuál es el precio de tu adoración. Ojo, no se preocupe que no vamos a hablar de números. Y de dinero mucho menos. No, eso no es un número monetario, tranquilo, no se preocupe. ¿Cuál es el precio de tu adoración? Ciertamente, Pedro, nosotros, a raíz que leemos la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que de manera individual todos nosotros cargamos un propósito. Sí. Una asignación de parte de Dios, que es el propósito por el que nos encontramos, de hecho, hoy con vida y estamos en la tierra. Sí, y entiendo yo que de esa asignación que tú hablas, o sea, de manera general, que todos, como tú dices, cargamos, es el hecho de rendir adoración a Dios. Correcto. De hecho, ese propósito global, es decir, a la humanidad como tal, es rendir adoración a Dios, porque de hecho fuimos creados para adorarle. Ya, pero eso creo que si nos vamos por la palabra, que siempre hablamos por la palabra. Correcto. Isaías 43:7 dice: yo los he creado para que me adoren y me canten alabanzas. Wow. Hay que recargar aquí la versión que estamos usando, que es la nueva traducción, porque en Reina Valera dice lo siguiente, dice: yo los he creado, para gloria mía los he creado. O sea, para esa gloria que recibe el Señor, que le alabamos, cuando le alabamos, cuando le glorificamos. Entonces, en resumen, nosotros hemos sido creados para adorarle. Así es. Pero pareciera en muchas circunstancias de nuestra vida como que nos olvidamos de ese propósito por el cual fuimos creados. A veces, bueno, más veces que pocas, pero sí, se nos olvida esa parte. Y siempre lo hacemos, Luis. Yo creo que hay dos, por lo regular. Uno visualiza dos formas. O tú lo haces bajo algunas circunstancias o condiciones, o sea, de cuál sería. O sea, un lado o tienes felicidad o tienes aflicción. O sea, sí. Te entiendo. O sea, yo puedo rendirle adoración a Dios cuando yo recibo respuesta a una petición que yo tengo presentada delante de Dios. Esa respuesta favorable, y yo entonces se me hace fácil, es lo que tú me quieres decir, poder alabar, poder adorar a Dios. Sí, porque cuando tú tienes la felicidad, tú como que, no, yo tengo que dar gracias, y tú coges y dices, vamos a adorar. O sea, es decir, que ahí entonces yo puedo decir que el precio de esa adoración es recibir el favor de Dios. De lo contrario, Dios no recibe tu adoración. No, porque es como tú estás pagando por eso. Eso es lo que hay que darte para que tú adores. Bueno, no, al revés. Bueno, vamos por parte, porque tú lo ves de un punto de vista y yo lo veo de otro. Exacto, ahí es donde quiero que... Ok, tú lo ves que a ti hay que pagarte en función de eso. Exacto. De que tú me gratifiques, o sea, que el Señor te gratifique para tú poder adorar. Poder alabar. Ok. Yo lo veo de otro punto de vista, porque cuando tú me dices a mí, ¿cuál es el precio de tu adoración? Exacto. Yo lo veo lo que me cuesta a mí. Perfecto. Ese es un precio también. O lo que me cuesta a mí adorar. Porque, por ejemplo, ¿qué estamos diciendo? Bien, cuando hay una felicidad, como tú dices, o sea, yo recibí del Señor, pues es el precio que yo voy a adorar. Pero de otra manera, tú tienes una aflicción. Sí. Y tú buscas que te quiten esa aflicción. Digo, bueno, déjame adorar para ver si la aflicción se va. Exacto. Entonces, ahí hay que ver cuál es el... Mira por qué yo te digo lo de... en esa dirección del precio, de cuál es el precio de adoración. ¿Por qué? Por lo siguiente.
Porque como tú dices, si bien es cierto, si tengo una situación, una aflicción que está afectando a mi vida, yo comienzo y entro en esa búsqueda de Dios, ¿cierto? Y en esa adoración a Dios, porque quiero que esa situación o condición sea cambiada. Sí, perfecto. Claro, porque tú empiezas... No, sí, yo sé que estamos hablando de adoración, pero tú empiezas a orar un poquito más, tú empiezas a ir a... Es correcto, tú es empiezas correcto. a congregarte un chin más, o sea, tú adoras más porque tú estás afligido, tú estás buscando cambiar. La solución, que cambie, que Dios cambie a tu favor esa situación. Pero se da el caso que cuando esa situación es cambiada, cesa la adoración. O sea, se puede dar el caso de que cuando se me solucionó el problema, pues me olvidé de rendirle adoración a Dios. Entonces, por eso es la dirección que yo les digo, que cuál es el precio. O sea, ¿Dios tiene que mantenerte en aflicción para que adores? ¿O tiene que mantenerte haciéndote favores para que tú adores? Ahora yo te voy a hacer una pregunta. Porque si bien es cierto, estamos viendo esas dos versiones. Correcto. Ahora yo te voy a hacer una pregunta. ¿Qué sucede con aquella persona que va a la iglesia, se sienta y como, tú sabes, como de esos días que tú estás como que nada, o sea, como que tú, y mira, tú buscas la manera y tú dices, no, pero a mí no me pasa nada. Exacto. Tú como que te levantaste aburrido. Pues no tienes razón, o sea... No hay, exacto, no hay una causa razonable de que... No lo hay. Entonces tú coges y te sientas en la iglesia, pero te sientas como yo digo, tirado, como que... Estoy aquí. Sí, y eso yo te lo estoy diciendo porque lo he visto, no es que me lo estoy inventando, lo he visto. O sea, yo subo un pie en uno de la barra de la silla y estoy ahí, ni siquiera tengo el honor de estar de pie durante la adoración, sino que me siento. Sí. Pero sucede y viene a ser que tú ves a esa persona sentada, mal sentada, no está respetando el orden, pero empieza a tararear como si estuviera alabando y adorando. Bueno, fíjate que... Dime. Que aquí hay algo bien puntual y delicado inclusive de nosotros poder conversarlo. Sin temor, o sea, con el temor de no ofender a nadie ni de tampoco, vamos a decir, entrar en eso de criticar a nadie. Obviamente nuestra condición de manera directa de cada uno de nosotros la conocemos nosotros y Dios. Muchas veces el manifestar yo la adoración a Dios, la alabanza a Dios, no puede que no sea la misma manera en la que tú la manifiestas. Entiendo lo que tú planteas, de esa persona que llega con una situación que tú dices, como que se dio por rendido. La actitud que tú me estás describiendo es como de alguien que tiró la toalla, que ya entiende que no. Entonces, ahí es donde está el punto de cuál es el precio de tu adoración. Porque probablemente esa persona recibe el favor de Dios y entonces es ahí cuando le vamos a ver adorar de voz en cuello. Entonces, fíjate que lo que Isaías 43 dice es lo siguiente. Es que nosotros fuimos creados para adorar. Pero aquí hay algo que hay que aclarar. Cuando Dios dice que nosotros hemos sido creados para que le rindamos alabanza a Él, para que le adoremos, no es porque Dios tiene problemas de autoestima y necesita que nosotros le adoremos. No es porque Dios necesita sentirse bien porque yo le adore. No, es todo lo contrario. Es que a medida que yo adoro a Dios, es que entonces yo me voy a sentir bien. Porque, ¿qué pasa con nosotros? Todo lo que nosotros adoramos es lo que se entrona en nuestros corazones. Notemos lo siguiente. Cuando tú comienzas a endiosar lo material, a adorar eso, ¿qué? Tu vehículo, cualquier cosa material que tú tengas, tú comienzas a adorar eso y eso se va entronando en ti, que ese es tu Dios. Eso es lo más delicado para ti, lo más sagrado. Porque sin darte cuenta comenzaste a adorarlo. Comenzaste que tus redes sociales son diarios 5 y 6 fotos de tu vehículo. Y tú no te estás dando cuenta que estás adorando eso. Aquí lavando el vehículo, allí dándole un brillado, aquí haciendo... Entonces, tú entras en esa idolatría, que es una adoración. A Dios es ajeno, obviamente, pero eso se va entronando en ti.
notemos que por la razón que Dios dice que nos creó para que le adoremos, es para que Él se entrone en nuestros corazones. Entonces, es un poquito atacaciosa la pregunta del tema que hemos puesto. ¿Cuál es el precio de tu adoración? Porque no debe tener precio. Porque cuando yo te digo a ti, Pedro, tú tienes que consumir esto, esto y esto y esto para que tu salud se mantenga en perfecto estado. Yo tengo que incentivarte a ti a que coma eso. No, tú sabes que tu salud se mantiene bien si tú consumes alimentos. Entonces, el primero que tiene que tomar la iniciativa en consumir los alimentos es Pedro. Pero yo lo que veo es que, obviamente, como tú dices, o sea, no todos tenemos, no necesariamente tú tienes la misma razón que tengo yo para adorar. En el entendimiento humano. Exacto, claro. Porque si nos vamos a la palabra, lo que acabamos de decir. O sea, pero es precisamente las dos partes que estamos planteando. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, tú llegas, como tú dices, tiró la toalla, afligido, con una situación X, lo que sea. Entonces tú estás adorando. Sí, si bien es cierto, sí, es de corazón que lo estás haciendo, pero tu motivo es uno y el de al lado que está ahí es justo otro, al lado, claro. A lo mejor está dando gracias por lo que recibió y está adorando con el mismo corazón, pero mira, a todo pulmón, como yo digo. Sí, es correcto. Pero lo está haciendo por agradecimiento. Exacto. Una adoración por gratitud y una adoración por aflicción. Por aflicción. Podríamos llamarle así. Exacto, ¿te das cuenta? Pero que al final de la jornada, nuestra adoración debe ser adoración porque debe ser adoración, no por condiciones. Sí, pero el que lo está haciendo por agradecimiento es porque ya recibió. Correcto. Un premio. Exactamente. ¿Okay? Y entonces él paga por ese premio con esa adoración. Entonces, exacto. Pero el otro no ha recibido nada. No. ¿Está pagando adelante por adelantado entonces? No. Mira lo que pasa. Sí. Todo va a depender, que es lo que hablábamos al principio, si esta persona únicamente entra en adoración y en búsqueda de Dios cuando está pasando por una aflicción. No es que está siendo agradecido. No, es que sabe que Dios puede cambiar su condición y únicamente le busca cuando necesita que una condición sea cambiada. Pero está pagando. O sea, es el precio que él está pagando para conseguir cambiar esa. Por eso que te digo, que paga por adelantado. O sea, el precio es su adoración en ese momento por cambiar esa situación que tiene. Correcto. Ahí están las dos versiones. Sí, porque como te digo, el recibir el favor de Dios para alguien puede que este sea el motivo por el cual entiende que debe rendir alabanza a Dios. Okay. O sea, yo recibo un favor y entonces, wow, el diagnóstico que había recibido, Dios lo cambió. Y hoy Dios me confirma y me afirma que yo estoy libre de tal o cual situación que tú entiendas. Entonces, me devuelvo en alabanza, me devuelvo en adoración. Pero tan pronto yo entendí que ya adoré o alabé a Dios lo suficiente por lo que hizo en mí. Ya te fuiste. Me desconecté de él. Exacto. Exactamente. Ya te fuiste. Cuando por lo que fui creado fue para adorarle, no fue para otra cosa. Es decir, cuando yo entiendo que fui creado para adorarle, yo voy a adorar a Dios, no por lo que Dios haga conmigo, sino por lo que yo sé quién es Dios. Amén. Es así. No, yo estoy claro. Lo que pasa es que ahí me trae a memoria a nuestro pastor Fernando Beliar cuando dice que hay veces que personas que son sanadas, son salvas por alguna razón, obtienen el milagro que han deseado, sea cual sea. Sí, no hay que poner un ejemplo per se. Pero entonces tú ves que vienen, dan las gracias porque son agradecidos. Exacto. Fueron y tú jamás lo vuelves a ver. Bueno, tú me haces llegar a algo que me está llegando aquí ahora mismo. La historia de los 10 leprosos. Probablemente los 10 clamaron a Jesús para que le sanara. ¿Cierto? Sí. Pero cuando reciben la sanidad, es decir, alabaron, adoraron por su sanidad. Pero cuando reciben la sanidad, ¿qué dice la palabra? Que solo uno se devolvió en gratitud. Es decir, notemos que pudo que haya clamado, que haya alabado a Dios antes de recibir la sanidad, pero aún luego después de recibirla continúa rindiendo alabanza.
¿Tú ves lo que te digo? Que hay personas que cuando reciben el favor, entonces me desconecté, me olvidé de orar, porque el precio de su adoración representa la respuesta que puedan recibir de Dios. Y tú sabes que es lo peor, que esa historia que tú me dices me recuerda a mí también, que ese que se devolvió era extranjero. Claro, samaritano. Exactamente. ¿Y acaso no fueron 10? Y solo este samaritano se devolvió a dar gracias. O sea que a veces, si lo traemos aquí como a mí me gusta a veces, ni siquiera es ese cristiano que se dice ser cristiano, es el que se devuelve a agradecer. No, en lógica humana era el menos indicado para devolverse. En el pensamiento humano, por eso Jesús lo dice. Oye, pero fueron 10. Y el único acaso... ¿Dónde están los otros 9? Y encima este samaritano. ¿Te entiendes? Wow. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que entender por qué es lo que nos mueve a nosotros a alabar a Dios. Si lo que nos mueve es una respuesta favorable o un tiempo de aflicción o cualquier situación o condición, significa que mi alabanza a Dios está condicionada. Y hay momentos entonces en los que yo no voy a adorar a Dios, porque yo lo voy a adorar si tengo la situación que me hace adorar. Si es una aflicción que me hace buscar a Dios, únicamente lo voy a buscar en la aflicción. Y déjame hacerte una pregunta, Luis. Si, por ejemplo, yo estoy adorando, pero como que lo estoy haciendo a medias, léase de que simplemente, porque también se da ese caso, Ajá. de que yo no estoy buscando, no estoy por aflicción o por agradecimiento, simplemente que no me pasa nada, estoy todo bien y es el tiempo de adorar. Pero lo hago simplemente porque me vean que yo estoy adorando, que yo estoy levantando mi mano en la iglesia y eso, pero realmente no lo estoy haciendo de corazón. Como yo lo veo, es que eso me va a salir más caro de la cuenta. Bueno, ese precio va a ser mucho más elevado. Es tan sencillo como simplemente de que tú no estás adorando. Porque de hecho la palabra lo dice, que verdaderos adoradores busca al Padre. Adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, que tiene que ser de corazón. Tiene que ser de corazón. Si nos damos cuenta, lo que pasó con Pablo y Silas cuando fueron encarcelados, ¿cierto? Dice que ellos comenzaron a entonar cánticos, ¿verdad? Estaban presos, amarrados del cepo de pie y mano, y comenzaron a entonar cánticos. Notemos lo siguiente. Yo puedo comenzar a alabar a Dios por la aflicción para que sea cambiada mi condición, pero yo puedo comenzar a adorar a Dios en medio de la aflicción por gratitud. No ni siquiera para que Dios lo cambie, sino por gratitud, reconociendo y sabiendo que si me encuentro ahí es porque Dios lo ha permitido. Entonces, eso es lo que me va a dar a mí el entendimiento correcto, de que no va a ser condición. Yo le voy a dar gracias a Dios en retribución de mi alabanza, sin importar lo que yo esté viviendo. Okay. Es ahí cuando yo adoro con el entendimiento de que debo adorarle porque Él es Dios. Porque mira lo que dice 2 de Corintios 4:15, creo que tú lo tienes por ahí. Dice, porque todo esto es por amor a ustedes. ¿Quién? ¿Por amor a quién? A ustedes. Exacto. Para que la gracia que está extendiendo por medio de muchos haga que las acciones de gracias abunden para la gloria de Dios. Ahí es donde está el punto. Wow. Mi adoración debe ser gratitud a Dios, pero no depende de circunstancias. No puede depender de circunstancias. Porque muchas veces hemos escuchado, ¿y por qué tengo yo que darle gracias a Dios? Porque tal vez han visto o han vivido situaciones que entienden que Dios no debió permitirla que le ocurriera. Pero no han preguntado cuál es el propósito de Dios con esta situación que yo estoy pasando. No, cuestionamos a Dios y restringimos nuestra adoración. ¿Te das cuenta cómo entonces el precio de esa adoración se traduce en un favor de parte de Dios a mi vida? Mira, yo te voy a decir algo. Yo en un principio yo no tenía la costumbre de esa adoración. O sea, sí, no era común en mí, porque yo simplemente me limitaba a adorar dentro del culto. O sea, yo iba
al culto y yo lo que hacía era, bueno, el tiempo de adoración es ahora, no es fuera de aquí. Yo no lo entendía, obviamente me faltaba madurez espiritual en ese sentido. Y a medida que la fui obteniendo, ¿qué pasó? Yo ahora vivo adorando al Señor porque desde que yo me monto en mi vehículo, eso lo que yo vivo tiene sonando es adoraciones. O sea, y yo las canto, la grito, lo que sea que haya que hacer. Pero me mantengo en esa adoración. ¿Qué te quiero decir con esto? Que yo he conocido que es por Él que lo hago. No por lo que tú quieres recibir. No, exactamente. En buen dominicano, no por un chantaje. No, jamás. Ni por una negociación, no, un jamás. trueque. Yo lo que digo es, mi expresión es la siguiente. ¿Por qué yo lo hago? Porque yo sé de dónde Dios me sacó. O sea, y yo entiendo que lo que ha hecho en mí no merece una adoración, no merece que sea de que no, el jueves y el domingo yo voy. No. Exacto. En todo tiempo yo debo buscar adorarle por lo que Él es, por lo que Él es capaz de hacer en la vida de cada uno de nosotros. Porque eventualmente Él tiene un propósito conmigo, pero contigo tiene otro. Pero hay un propósito global con cada uno, con todos nosotros, y es que le adoremos. Exactamente. No, por eso te digo que independientemente del propósito que haya en cada uno de nosotros, exacto, individual, pero el nuestro como tal es adorarle, independientemente de que Él nos dé o no nos dé. O sea, estemos alegres o afligidos. O sea, eso no tiene que ver. Correcto. O sea, no es una condicionante. No se trata de tu circunstancia. Exactamente, no por la condicionante, exacto, no por la circunstancia, sino por lo que Él es. Correcto. Entonces, es ahí donde cuando nosotros entramos en ese entendimiento, Pedro, nos va a salir una adoración a Dios en todo momento y en todo tiempo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos detenemos a pensar en el transcurrir de nuestros días, todo lo que ha ocurrido, de hecho, aquello que entendemos como malo y aún aquello que entendemos como bueno en nuestra vida, de todo Dios ha tenido el control. Absolutamente de todo. Entonces, ¿qué nos reta a nosotros? Expresar gratitud, y es por medio de la alabanza. Entonces, ahí es donde entramos en que cuál es el precio. O sea, ¿qué es lo que tiene que ocurrir en tu vida para que tú te desbordes en alabanza a Dios? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir? Yo creo que hemos escuchado y en ocasiones llegué a escuchar que hay personas que únicamente buscan a Dios en los tiempos de prueba, por lo que Dios entonces lo mantiene en prueba para mantenerlo adorando. ¿Tú me entiendes? Porque su adoración, su búsqueda, su relación con Dios únicamente se estrecha en el momento de la prueba. Pero fíjate, ahí hay un ejemplo de, o sea, la palabra, o sea, en Salmos 55, 16, 17, hay un ejemplo. ¿Qué dice eso? En cuanto a mí, a Dios clamaré, y Jehová me salvará. Tarde y mañana y a mediodía oraré y clamaré, y Él oirá mi voz. Obviamente, Él está buscando, o sea, él está buscando esa adoración en medio de una aflicción. O sea, tú dices, wow, pero David lo está buscando cuando está afligido. No, si bien es cierto, Él lo pone y lo está buscando, pero hay que reconocer que él adoraba en todo momento. En todo momento. Pero lo importante es la primera parte de ese versículo, donde está la primera coma, léelo simplemente. En cuanto a mí. Déjalo ahí. Ok. ¿Te das cuenta? O sea, a mí no me importa lo que usted piense, crea o haga. Ahora, en cuanto a mí, yo voy a adorar a Dios. Exactamente. De mañana le buscaré. O sea, no importa por Tarde lo que yo esté pasando. No. Yo me determiné a adorar a Dios. O sea, que a pesar de, no importa. Yo no estoy sujeto a lo que esté viviendo, a lo que esté pasando. Mi adoración no proviene de ahí. Pero que lo que te digo es que uno dice, no, pero nada más es aflicción. No. Porque el mismo ejemplo de David, o sea,
no era que él lo buscaba solamente cuando, cuando sentía la aflicción. Él lo buscaba en todo tiempo. Si algo conocemos del salmista es que adoraba en todo momento. En todo momento, exactamente. Entonces, ¿por qué uno piensa que simplemente va a ir, no, déjame yo ir al culto de este jueves, yo voy a ir porque estoy afligido, estoy buscando... Me pasó una situación. Exacto. Entonces, es tiempo de adorar. Tengo que orar. Hoy ayunar, tengo que ir a la iglesia porque estoy pasando por una situación que es un poco fuerte. Y no debe ser. Entonces, si nosotros tenemos ese ejemplo que está ahí en la Biblia. Correcto. Entonces, y según lo que leímos más arriba del Salmos, o sea, te lo está diciendo. Y ahora, cabe destacar, Pedro, algo bien importante y puntual, de que la iglesia no es el único lugar donde nosotros rendimos adoración a Dios. No. Porque si bien es cierto, allí nos congregamos y nos congregamos con un solo y único propósito, adorar y exaltar el nombre de Dios. Pero cada uno de nosotros es responsable de nuestra adoración a Dios. Claro. O sea, tú eres responsable de tu adoración hacia Dios. Yo soy responsable de mi adoración. Y cada quien de manera individual. Por ende, yo tengo que adorar a Dios donde quiera que yo me encuentre. Ok. No, yo estoy claro en eso. Exactamente, indistintamente. Porque muchas veces puedo que únicamente cuando me encuentro en un lugar que se presta para adorar a Dios, pues ahí únicamente donde adoro. No. Porque nosotros, de hecho creo que el apóstol Pablo lo dice por ahí en Romanos, que nosotros debemos de ofrecernos a nosotros mismos como sacrificio vivo. Uy. Entonces, hay momentos ciertamente en el que nos va a costar rendir alabanza a Dios. Que es ahí donde entramos en el punto que tú decías. Que nos va a costar porque no va a ser fácil. No. Porque todo lo que estamos viendo es contrario. Estamos viviendo situaciones difíciles, pero nos va a costar. Pero aún en medio de eso, debemos de adorar a Dios. Debemos de rendir esa alabanza. Y no, como tú decías hace un momento, no por un trueque, no por una negociación de que yo quiero que Dios cambie mi situación. No. Es porque yo entiendo que aún en medio de aquello, Dios tiene el control. Y que mi compromiso es adorarlo. Simple y llanamente. Porque si bien es cierto, no dice que los 24 ancianos le adoran en todo momento. Es decir, que por más que usted y yo adoremos, no se va a comparar con la adoración que tenemos que dar cuando estemos allá. Aproveche el tiempo y ensaye desde aquí. Claro. No, porque definitivamente, o sea, la desventaja que nosotros tenemos cuando adoramos, cuando estamos en aflicción, sí, es que sí, ok, tú puedes, mira, tú sacas esa adoración desde lo más profundo de tu ser, tú hasta te arrodillas en medio de ese culto y tú levantas tu mano porque tú quieres cambiar la situación para bien. Pero ¿qué pasa? Que el Señor viene y cumple contigo. Tú dices, se manifiesta de manera favorable. Sí, no. Y tú dices, wow. Pero entonces, vamos a poner un ejemplo. Eso fue el jueves, se manifestó el viernes o el sábado o algo así. Ya tú, el domingo, tú tienes otra situación porque ya la aflicción se cerró. Ya no existe esa aflicción por la cual tú vas. Entonces, cuando tú regresas al culto del domingo, tú estás ahí, entonces el tiempo de adoración, y el Señor te ve y dice, pero ese no es el mismo que me estaba adorando a mí el jueves. O sea, ya tú no estás adorando de la misma forma. Exacto. Que adoraste. Tú dirás, bueno, ya no tengo motivo ya. Como ya no, o sea, como déjame hacerlo porque como te cosa, así sí, como. Sí, entonces, entiendo. Realmente, no, o sea, lo dice, o sea, cuando puse el ejemplo del salmista de David, sí, no es para eso. Sí, tú puedes tener aflicción, pero en todo tiempo, es nuestro deber adorarle.
Correcto. Fuimos creados para eso. ¿No fue lo que tú leíste? Claro, dice Isaías 43:7. O sea, yo los he creado para que me adoren. Exactamente. Entonces sí, fuimos creados para eso. Sí, bien, gracias, ok, no tengo aflicción, pero sigue adorando. No tengo una situación que me mueva. No te quedes sin adorar. Ahí, mira lo que yo acabo de decir y lo que analizo ahora. No tengo una situación que me mueva. Y es que mi adoración no debe ser movida por la situación, sino por el Dios que tiene el control de mis situaciones. Exactamente. O sea, simple. Sí mismo es. Entonces, analicemos esto. ¿Cuál es el precio de mi adoración? ¿Estoy yo condicionando? ¿Adoro únicamente cuando Dios me da esa respuesta favorable? ¿O solamente adoro cuando me encuentro en un tiempo de aflicción para que Dios cambie ese tiempo? Y una vez cambiado el tiempo, me desconecto, cierro ese episodio y también cierro la adoración. Hay que preguntárselo al que está de aquel lado, que coja y se pare frente al espejo y se lo pregunte a esa gente que está al que ve enfrente, que se pregunte eso. Y la respuesta es sencilla, Pedro. Sí. ¿Tú sabes con qué se responde esa pregunta? Se responde con el simple hecho de yo saber y conocer qué es lo que me motiva a adorar a Dios. Si mi motivación es lo que yo recibo de Él, entonces adoro a Dios. Se va a escuchar fuerte esto, pero adoro a Dios por los panes y los peces. Amén. El día que Dios no me dé los panes y los peces, que no cuente con mi adoración. Ese es el mensaje que yo le doy a Dios cuando le adoro por Él. Claro. Como tú dices, suena duro, pero es la realidad. Entonces, dime algo. No, es lo que yo te digo, Luis. O sea, yo no debo buscar por eso, sino es por Él. Correcto. Es por el Señor, simple y sencillamente. O sea, ¿cuál es la invitación que yo hago? Conócele. Que sé que si lo conoces, como yo lo conozco y como yo sé que tú lo conoces, sí, le vamos a adorar, sí o sí. O sea, independientemente, ya sea por gratitud o por aflicción, pero vamos a seguir adorando en todo tiempo. Mira que yo soy un poco delicado con el tema de las alabanzas, o sea, de esas adoraciones y esa música cristiana que escuchamos. Porque hay adoraciones que no son adoraciones. ¿Y qué yo he dicho ahora? Bueno, hay canciones cristianas que le cantan al problema, le cantan a la situación, le cantan a la circunstancia, no al Dios que tiene el control. De la circunstancia. Tú no me puedes decir que eso es una alabanza a Dios, porque tú le estás cantando a tu problema, no al Dios que tiene el control de tu problema. Por eso dice la palabra, claro. ¿Qué tenemos que hacer nosotros primero? Buscar ¿qué? El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás será añadido. Pues comencemos entonces a buscarla en adoración. Creo que hemos llegado al final de este episodio, Pedro. Reflexionemos en esto. ¿Qué es lo que me mueve a adorar? Y entonces voy a entender cuál es el precio de mi adoración. Simple, no condicionar la adoración. Amén. Tan sencillo como es. Así que Dios le bendiga y Dios le guarde. Será hasta el próximo episodio. Bendiciones. Bye.